¿Las palabras pecado y pecados se usan con diferente significado en la Biblia? La respuesta es esta. En el Antiguo Testamento no existe ninguna diferencia entre pecado y pecados, pero sí se presenta una diferencia muy significativa en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una lista de las veces que aparece la palabra pecado en estas dos formas, singular y plural, en el Nuevo Testamento. Todos estos textos aquí mencionados nos muestran la cantidad de veces que aparece la palabra pecado en singular. En algunos textos inclusive podríamos decir hasta 2 veces aparece. Ahora, todos estos otros textos muestran la palabra pecados en plural. Podemos ver que es una cantidad enorme la que se mencionan tanto en singular como en plural. La palabra pecado es armatia en griego. La diferencia que encontramos es que cada vez que la Biblia menciona la conducta pecaminosa del hombre como orgullo, envidia, mentira, etc., usa la forma plural pecados. La palabra pecado en singular nunca se usa en la Biblia con relación a nuestro comportamiento, pero tiene 2 connotaciones diferentes. En primer lugar, el pecado reina y controla como un dueño absoluto. El pecado en singular nos domina, nos dirige, nos conduce a cometer pecados. Pero en segundo lugar, el pecado se refiere al problema mismo del pecado. Es decir, cuando la Biblia menciona el perdón de Dios, es pecados, ya que necesitamos ser perdonados por nuestra conducta y nosotros somos responsables de ellos y por ellos recibimos castigo. Para ellos necesitamos el perdón de Dios. El perdón de Dios no elimina la naturaleza pecaminosa de la que estamos nosotros constituidos. Decir que Dios perdona el pecado en singular es incorrecto, ya que Dios solo perdona los pecados en plural. Como el pecado es el amo, no somos directamente responsables de él. No se quita de en medio con el perdón. En la Biblia, siempre que se confiesan los pecados, se usa el plural. El pecado en singular no se refiere a la conducta y por lo tanto no requiere confesarlo. Pero en plural, los pecados en plural se refiere a la conducta y eso sí requieren confesión. La muerte de Cristo tiene como fin salvarnos de nuestros pecados. Mateo 1:21 dice así: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Eso significa que el Señor Jesús nos salva de los múltiples pecados de nuestro comportamiento. Cuando el Señor Jesús les dijo a los judíos en Juan 8:24, moriréis en vuestros pecados, Él usó el plural pecados y no pecado en singular. La Biblia no dice que Cristo murió por nuestro pecado, sino por nuestros pecados. Efesios 2:1 también lo dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El plural indica que nosotros vivíamos en pecados tales como el orgullo, inmundicia, envidia y muchas cosas más. Y estábamos muertos en pecados, pero no en pecado. Quitar los pecados, según se menciona en Hebreos 10:4, se refiere a eliminar nuestros pecados y la conciencia de los pecados, de la cual habla Hebreos 10:2. También alude a los pecados. Nuestra conciencia nos acusaba delante de Dios de pecados específicos como por ejemplo la ira, el orgullo, el robo, etc. Ya que la sangre del Señor Jesús nos concedió el perdón de tales pecados, nuestra conciencia ya no puede acusarnos de ellos. La sangre elimina los pecados. La sangre del Señor Jesús nos ha lavado de tal manera que nuestra conciencia no nos acusa de nuestros pecados. ¿Cómo podemos ser libres del pecado que nos domina? Romanos 6:6 es la clave. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. En este versículo se mencionan 3 asuntos: 1, cuerpo de pecado; 2, el hombre viejo; y 3, el pecado. Se le llama cuerpo de pecado porque el pecado induce al cuerpo a actuar como una marioneta, incitándolo a pecar o valiéndose del hombre viejo, el cual, por un lado, es inducido a pecar y por otro lado, hace que el cuerpo peque. Así que el hombre viejo está entre el pecado y el cuerpo. El hombre viejo es nuestro yo, es nuestra personalidad.
El pecado seduce y el hombre viejo consiente y hace que el cuerpo peque. Lo que hizo el Señor Jesús fue quitar de en medio el viejo hombre, así que el pecado y el cuerpo de pecado todavía están presentes, pero el viejo hombre, el cual se encontraba entre ellos, ha sido anulado. El hombre como persona sigue existiendo, pero el pecado no puede manipular al hombre nuevo. Aunque el pecado permanece, ya no somos sus esclavos, ya no somos esclavos del pecado, porque el hombre viejo, el cual incitaba al cuerpo a pecar, ha sido crucificado. ¿Qué ocurre entonces con el cuerpo? Antes practicaba el pecado, ahora quedó sin utilidad. En Hebreos 1:3, al decir que el Señor efectuó la purificación de los pecados, no se refiere a la raíz del pecado, sino que el castigo por los pecados ha sido eliminado. ¿Cómo podemos explicar el versículo que dice Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El significado de este versículo es que el Cordero de Dios resolvió el problema del pecado para todo el mundo, no que haya eliminado la raíz del pecado de todo el mundo. Y esto concuerda con Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. El pecado debe ser eliminado por otro hombre. El Señor quitó de en medio el pecado del mundo y resolvió el problema. ¿Cómo resolvemos el problema del pecado? Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Por la muerte de Cristo los pecados fueron eliminados, mientras que el pecado fue anulado al morir nosotros juntamente con Cristo. Esto quiere decir que nos consideramos muertos, y si así nos damos por muertos, aunque el pecado tenga el poder de dominar, no puede vencernos. El pecado en singular en 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Este versículo no indica que la sangre del Señor Jesús elimina la raíz del pecado. La primera parte del versículo muestra que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice que la sangre de su Hijo también nos limpia de todo pecado. Si esta limpieza se refiriera a la naturaleza pecaminosa, y si anduviéramos en la luz como Dios está en la luz, entonces no tendríamos pecados, ni sería necesario que la sangre del Señor Jesús nos limpiase ya. Cuando andamos a la luz del Evangelio, cuando Dios nos ilumina con su luz, vemos que la sangre del Señor resuelve todos los problemas en relación con nuestro pecado. El versículo 9 nos muestra claramente que tenemos pecados. Por lo tanto, podemos ver que el pecado se refiere al pecado que nos domina como amo, mientras que los pecados se refiere a nuestra conducta. El pecado se refiere al asunto en su totalidad, mientras que los pecados se refiere a los actos específicos. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. ¿Por qué la palabra pecado se usa en singular aquí? Porque el Señor no conoció lo que era el pecado, no sirvió al pecado ni conoció el poder del pecado, mas fue hecho pecado para que Dios lo juzgara. Hacerse pecado significa que Dios lo trató a Él como Dios trataría nuestro pecado. Si el Señor se hubiera hecho pecados, también tendría faltas en su conducta y sería un pecador. Tendría orgullo, celos, inmundicia y todos los demás pecados. Concluyendo con la pregunta, en el libro de Romanos, los primeros 8 capítulos se relacionan con el problema del pecado y los pecados. Del capítulo 1 al capítulo 5, versículo 11, en la primera parte trata el problema de los pecados, pero del 5:12 al 8:12, la segunda parte habla del pecado. En la primera parte habla de los pecados específicos de nuestra conducta y que deben ser eliminados. Por lo tanto, el Señor Jesús vino para quitar de en medio nuestros pecados. En la segunda parte, nos dice que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos libra del pecado que nos domina. En la primera parte se muestra la sangre preciosa, pero en la segunda parte habla de la cruz. En la primera parte es la resurrección del Señor por nosotros. En la segunda parte muestra que resucitamos juntamente con el Señor. La primera parte habla de la crucifixión y el derramamiento de la sangre por nosotros, pero en la segunda parte muestra que fuimos crucificados juntamente con Él. En la primera parte habla del perdón y en la segunda de la liberación. En la primera parte de estos Romanos habla y presenta la justificación y en la segunda parte la santificación. En la primera parte se resuelve el castigo que merecemos por pecar, mientras que en la segunda parte somos librados del poder del pecado.
Todos nosotros necesitamos experimentar estas dos partes. ¿Cómo podemos vencer los pecados? El Señor Jesús fue a la cruz por nuestros pecados y nos incluyó en su crucifixión para que fuésemos crucificados juntamente con Él. No solo los pecados del impío están en la cruz, sino que Él mismo, el impío mismo, fue clavado en la cruz. No solo la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz limpió nuestros pecados, sino que también tomó su muerte como la nuestra. Una vez que el hombre muere, el pecado no puede actuar porque aunque el pecado esté vivo, la persona está muerta. Dios perdona nuestros pecados externos, pero no perdona nuestro pecado interno. Él crucificó nuestro viejo hombre para que el pecado que mora en nosotros no tenga poder para estarnos arrastrando. Puesto que ya nos damos por muertos, no tenemos que procurar morir. Es decir, no creemos que debemos morir porque ya estamos muertos según la palabra. Por lo tanto, concluimos que debemos tener presente que Dios ya puso fin a todos estos asuntos en la cruz. Y si miramos a Cristo con los ojos de la fe y creemos que fuimos crucificados juntamente con Él, veremos el poder de Cristo en salvarnos y librarnos del poder del pecado que está en nosotros. El primer paso de la salvación nos da paz y santificación y nos trae alegría, pero el segundo paso nos da poder para ser librados de pecar y andar en la senda del Señor. Podemos vencer el pecado, podemos vencer el poder del pecado mediante la liberación, no mediante el perdón. Ya que el amo fue reemplazado, el hombre viejo ya no tiene control sobre nosotros. Nosotros debemos de tomar este camino.